A usted la hacemos de host, ¿verdad? Para que pueda pasar Sí, el sí, power. sí, porque así paso el power. Gracias. No, de nada. Bueno, un poco les quería comentar que la idea que teníamos con Agustina hoy era de ver la parte general de compra-venta, porque era lo único que no teníamos una explicación verbal. Después tienen videos que están cargados de la explicación de todos los PowerPoint que subimos y del material. Así que la única parte en realidad que quedó sin la explicación verbal fue la parte general. Por eso un poco la idea era esa, ¿sí? Compartir el PowerPoint de la parte general y ver a ver si surge alguna duda. Más que nada, la idea que teníamos era para poder orientarlos en el estudio de esta segunda parte. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que cada contrato, que cuando ustedes lo van a ir leyendo, les va a resultar bastante, digamos, comprensible, de fácil lectura, y lo que no hay que hacer es confiarse, ¿sí? Diciendo, bueno, ya está, y lo entendí, es fácil, porque por suerte es de fácil lectura, pero ¿qué pasa? A medida que vamos avanzando en el estudio de cada uno de los contratos, van a ver que se van a empezar a mezclar algunos conceptos, van a confundirse, si no tienen claridad en cada uno de los contratos, se pueden llegar a confundir conceptos y a partir de ahí empiezan los problemas. Entonces, un poco la idea era que puedan estructurarse en el estudio. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que estudiamos en la primera parte la tenemos que aplicar ahora en esta segunda parte. Entonces, estudian cada uno de los conceptos, o sea, contrato. Por ejemplo, hoy, que lo vamos a empezar a ver ahora, el concepto de compraventa. Después del concepto, tenemos que estudiar las partes. ¿Cuáles son las partes del contrato? Y a ustedes les va a parecer una pavada lo que les estoy diciendo, como si era las partes, qué obviedad, pero no, es muy importante, porque tenemos que tener claridad cada una de las partes, porque a partir de ahí surgen las obligaciones. Si no tenemos claridad con las partes, empiezan las confusiones con las obligaciones. Una cosa es el contrato, por ejemplo, de compraventa, que uno está acostumbrado a celebrarlo, seguramente hoy celebraron varios en el día, pero después cuando empiecen a haber otros contratos que por ahí no están tan acostumbrados a celebrar de manera diaria, empiezan estas confusiones. O lo que nos pasa siempre en el contrato de mutuo, por ejemplo, que después nos ponen en las partes mutuante y mutuario, y que nos ponen mutante en vez de mutuante. Y esto pasa todos los cuatrimestres. Entonces, por eso les digo que tienen que tratar de hacerse una estructura de todo lo que estudiamos. Después de las partes, ¿qué vamos a estudiar? ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato? Cada contrato, y esto es la particularidad que tiene esta segunda parte, va a tener elementos esenciales que tenemos que sumarle. ¿Qué elementos? Los elementos esenciales que estudiamos en la parte general. Entonces, a los elementos esenciales que estudiamos en la parte general, ¿que cuál era? Consentimiento, objeto, causa y consentimiento. objeto y causa. Perfecto. Estos que son los elementos esenciales generales para la existencia de cualquier contrato, empezamos a sumarle los elementos esenciales particulares, que en la primera parte lo estudiamos en abstracto este tema. No sabíamos cuáles eran estos elementos particulares. En esta parte ya lo estudiamos en concreto. Luego de esto, siempre lo que aconsejamos con Agustina es clasificar el contrato. Si ustedes clasifican el contrato, van a ver que les sale prácticamente solo a aquellos que hayan estudiado bien la clasificación. Y eso ayuda muchísimo porque enmarca, nos da el marco jurídico a partir de donde nos encontramos. Ya no vamos a dudar sobre algunas preguntas que nos puedan hacer respecto del contrato. Entonces, si tenemos duda de la parte general de clasificación, volvemos y lo repasamos, porque cada contrato lo tenemos que estudiar con su clasificación. Y después de eso Por sí... ejemplo, profe, una consulta. Si nosotros decimos que el contrato es oneroso, vamos a hablar después de la responsabilidad de evicción y demás, así, digamos, eso sería, ¿no? Exactamente, muy bien. A eso apunto. Por ejemplo, sería uno de los ejemplos. Ahora vamos a empezar a ver compraventa y vamos a ver con el ejemplo concreto, pero a eso apunto. Si ustedes manejan bien la clasificación, hay institutos que van a aparecerles solos, ya van a saber si se aplican, si no se aplican, en qué casos se aplican. Por ejemplo, la responsabilidad, la garantía de saneamiento, ¿sí? Sea evicción o sea vicios redimitorios.
Y esto es muy importante, porque ustedes ya han visto en la primera parte que incluso para el parcial hay preguntas, digamos, en este sentido, y están todos los temas relacionados. Entonces hay cuestiones que directamente ya las deducen, por lógica, al entenderlo, ¿sí? Bueno, vamos a ver si logro compartir esto. Ahí se ve, ¿no es cierto? Sí, doctora, perfecto. Sí, ahora sí. Bien, bueno. Entonces, este material, este PowerPoint, que es de la parte general de compraventa, lo tienen ustedes en la plataforma. Lo importante, digamos, del concepto de... Esperen que voy a ver si le puedo... Un segundito, a ver si logro hacer esto acá. No sé si se puede hacer. Ah, sí. Bueno, perfecto. No estoy muy canchera con el pasar el Power en el mismo tiempo. El contrato de compraventa es el primero de los contratos que nos presenta el Código Civil y Comercial, de la parte especial, y lo encontramos a partir del artículo 1123, que seguramente ya lo están estudiando, porque ya estamos avanzando en la primera parte y ya estaríamos terminando todo compraventa, que como se habrán dado cuenta es un contrato bastante extenso. Por eso para su estudio conviene estudiarlo de manera estanca, ¿sí? Y después todo integral. Pero primero, parte por parte. Por eso hay que manejar bien la parte general, para luego abocarse a cada una de las particularidades, ya sea la parte de compraventa de bienes muebles, ya sea boleto de compraventa y el tema de las cláusulas. Eso es separado a la parte general que regula los primeros artículos. El 1123 nos da el concepto del contrato de compraventa y nos dice que ¿cuándo va a haber compraventa? Cuando una parte se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra, ¿a qué se obliga? A pagar un precio en dinero. Acá, primera cuestión que tenemos que ver entonces, deducir fácilmente cuáles son las partes. Comprador, vendedor. A partir de ahí, el mismo concepto nos está diciendo cuáles son los elementos particulares que tenemos que tener en cuenta para la compraventa. ¿Cuáles son? La cosa por un lado y el precio. Entonces, ante la pregunta de cuáles son los elementos esenciales de la compraventa, tenemos que tener cuidado porque elementos esenciales sería el precio y cosa, elementos esenciales particulares, y elementos esenciales generales, el consentimiento, el objeto y la causa, ¿sí? Los 5 son elementos esenciales, solo que 3 son generales y 2 particulares. ¿Cuáles son los beneficios de este Código Civil y Comercial a diferencia del anterior? Bueno, como pusimos en el PowerPoint, la diferencia de pero lo primero que tenemos que remarcar que no está en el PowerPoint es la unificación, por supuesto, de los contratos de compraventa civil y comercial. ¿Esto por qué? Porque antes el Código Civil de Vélez, que regulaba solamente la compraventa en materia civil, y el Código Comercial la compraventa en materia comercial. Lo que hace este código, obviamente, al unificar, es recepcionar las dos compraventas, civil y comercial, y se hace uno. Y la otra incorporación muy importante que hace es sacarle la palabra cierto a dinero, porque esta palabra de cierto a dinero es lo que trajo tanta confusión, fallos, había que hacer juicio para ver si era cierto o no era cierto. Entonces todo esto quedó bien claro con la cuestión de que ahora es un precio en dinero y no está más la palabra cierto que tanta complicación traía. Una aclaración también que voy a aprovechar a hacer ahora, que si bien está en el último punto de la unidad, y lo subimos con Agustín la vez anterior, si mal no recuerdo, vieron que hay un punto en la última unidad que habla de la diferencia entre la obligación de transferir la propiedad y el derecho real de propiedad, y habla del derecho real de propiedad en la compraventa, como para hacer un paralelismo y explicar un poco qué pasa con esto, o dónde trae, digamos, a confusión este tema. Esto es importante que lo tengamos en claro. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen que perder de vista que en materia contractual, las obligaciones que nacen del contrato, ¿cuáles son? Son obligaciones de qué tipo? Personales. ¿Sí? Son obligaciones personales. Y derechos personales, los que nacen del contrato. Por eso, siempre, como siempre les hago hincapié, que es este derecho que tenemos de crear contratos, armo el contrato que yo quiero, si me interesa un determinado contrato y lo puedo hacer, y ese es el interés de las partes, lo voy a crear,
siempre que estén los términos de la ley y con las limitaciones impuestas por la norma. ¿A diferencia de qué? Que siempre yo les digo, a diferencia de los derechos reales. ¿Se acuerdan ustedes la otra vez que yo les hice un paralelismo con el derecho penal? Yo les decía, ¿podemos inventar delitos? ¿Yo puedo inventar un casi mato a alguien? No, porque son los delitos los que nos dice el código que son. Por eso, identificados. Con los derechos reales, que es la materia que van a estudiar próximamente cuando todos aprueben contratos, pasa algo parecido. Los derechos reales no los puedo inventar. Yo no puedo inventar un derecho real. Yo no puedo decir, no me gusta el derecho real de propiedad, no me gusta el derecho real de usufructo, hipoteca. Entonces, Agustina, ¿sabes qué? Vamos a inventar un derecho real. No es posible. Los derechos reales son los que la ley nos dice que son. Pasa lo mismo que con derecho penal. Yo les hice el paralelismo con derecho penal porque muchos de ustedes o lo cursaron o lo están cursando. Entonces, ¿qué significa? Que son tipificados y que la norma nos dice cuáles son. Lo que ocurre acá, y la posible confusión que nos trae con el contrato de compraventa, es porque una de las obligaciones principales del vendedor, justamente ¿cuál? Que se obliga a transferir la propiedad de una cosa. Ahora, ¿cómo se adquiere el derecho de propiedad? Con dos elementos, con el título más el modo. Esto lo van a estudiar en profundidad en derechos reales, pero yo les quiero hacer esta aclaración porque esto también lo subimos en la última clase y no tuvimos la clase para explicarlo. Y surge del mismo concepto. ¿Qué pasa? ¿Dónde tenemos el título? ¿Cuál es el título por el cual voy a adquirir ese derecho a propiedad? Nuestro contrato. Que en la práctica, ¿dónde lo vamos a ver? En el boleto de compraventa, por ejemplo. En la escritura traslativa de dominio, si se trata de un inmueble o un bien registrable. ¿Sí? ¿Y qué me falta? Me falta el modo. El modo, en nuestro derecho, está dado a través de la tradición. Significa la tradición, la entrega efectiva de la cosa. Entonces, el contrato de compraventa ¿es sinónimo de decir derecho de propiedad? No. El contrato de compraventa, la naturaleza jurídica, es un contrato. Y como tal, por la particularidad que tiene, una de las partes se obliga a transmitir la propiedad. Fíjense ustedes que el mismo concepto del 1123 nos lo está diciendo. Se obliga a transferir. Lo que nace es una obligación ¿de qué? De hacer, de transferir. ¿Cómo se transfiere? Con título y modo. El título, para que sea completo, si son bienes inmuebles o bienes muebles registrables, ¿qué va a ser? La escritura traslativa de dominio. Cuando esto no es posible, hacemos en instrumento privado un boleto de compraventa, que es lo que les explicábamos en el video que habíamos subido. Bueno, aclarado esto, vamos a avanzar. Entonces, esto ya lo vimos. ¿Cuáles son los elementos esenciales particulares de este contrato? Sumamos a los generales la cosa y el precio. La clasificación, como les decía, cada vez que estudiamos un contrato, lo clasifican. Acuérdense y háganme caso porque me lo van a agradecer a largo plazo cuando rindan. Yo ya sé, digamos, me sale sola la clasificación, es mucho mejor, más fácil. Si tengo alguna duda, vuelvo. Compra-venta. ¿Cómo clasificamos? Bilateral. ¿Por qué era bilateral? Ojo con esto, porque siempre lo contestan mal, lo de bilateral. Que sea bilateral un contrato significa que las obligaciones, ¿cómo son? Recíprocas. Hay reciprocidad. ¿Sí? Ambas partes son las que están obligadas. ¿Una a qué? Una se obliga a transferir la propiedad y la otra parte ¿a qué se obliga? A pagar un precio en dinero. Desapareció la profe. Sí, se cortó, ¿no? Sí, a mí también. Sí. Se cortó, a ver, aguardamos un Bien, bien, minuto. Agus. Perfecto. Se cortó, sí. Ahora aguárdeme porque no se desconectó la doctora, sino que sigue. Esperamos 2 minutitos, si no.
Ahora sí se desconectó la doctora. Diego Cerda está como hospedadora ahora. No sé si me puede hacer a mí hospedadora, como para... Porque cuando se desconecta la que es Dale. hospedadora, dale, ¿me pones a mí, por favor? Bien, nunca lo hice, pero ¿cómo se hace? Vas a participantes, donde ves mi nombre, acá está la doctora. Vas a participantes, la buscas a la doctora Riera. Bien, o yo, bien. Sí, ya está. Está bien, perfecto, gracias. A ver que la... Profesora, está silenciada. Acá, La ahora doctora sí, Riera. doctora. Ahora sí, doctora. ¿Ahora estoy? Ahora sí, ¿Me doctora. escuchás, Perfecto. Agustina? Sí, Vale, ahora gracias. sí. Quería Bueno. desmutearla, pero no podía. Perdón, no sé qué había pasado. A ver, me parece que ahora perdí lo del... Ya la... A ver. Perdón, ya Ahí retomo. ya la hice hospedadora, doctora. Ay, gracias. No, de nada. No sé qué pasó, por qué se desconectó, no sé. Bueno, entonces estábamos hablando del contrato de la clasificación de bilateral. Entonces les decía, recordando, no sé si alcanzaron a escuchar lo de la balanza de la justicia, que les decía que recuerden eso, ¿no? No. Bueno, cuando hablamos No, eso de no te bilateral, escucho. bueno, cuando hablamos de bilateral, siempre me gustaría que recuerden, ¿vieron la balanza de la justicia? Es como una justicia y Sí, como una sí. balanza. Bueno, lo que tenemos que figurarnos mentalmente es eso. Tiene que haber un equilibrio entre las prestaciones. De eso se trata la bilateralidad. Cuando los contratos, y todavía había contratos que no eran bilaterales, lo que ocurría era que cuando poníamos las prestaciones en la balanza, claramente había una sola de las partes que tenía el peso y la otra no tenía nada. La doctrina fue avanzando en relación a esto y vieron que ahora hay toda una teoría en relación desde cuándo aparece la bilateralidad, es sinalagma imperfecto que empieza, digamos, de una y se va transformando en otra el contrato. El caso de la compraventa está claro porque es bastante equitativo. Una de las partes directamente se obliga, digamos, a transferir la propiedad y la otra se obliga a pagar el precio. Entonces, en este caso sí. Pero hay casos, como por ejemplo, en la donación, que yo les digo, una parte es la que va a donar, la otra ¿qué hace? No, lo Nada. recibe. Entonces, Recibe la donación. por eso, recibe. Entonces, ahí es donde viene la duda que uno dice, ¿realmente hay un equilibrio en la balanza? Y para eso tenemos distintas doctrinas, va a depender de cada autor, que nos dice sí, porque obviamente también en la donación surgen una serie de obligaciones, que tiene que, por ejemplo, obviamente no tratar indignamente al donante, y una determinada serie de cuestiones que si bien no aparecen ad initio, sí se van creando a lo largo de la relación contractual. Y por eso es que dicen, en realidad se transforma en un bilateral. La compraventa obviamente es onerosa, ¿por qué? Porque hay ventajas y desventajas y beneficios para las dos partes. En principio conmutativo, ¿recuerdan que era conmutativo? Que conocíamos las ventajas desde el principio, no nos vamos a llevar sorpresas. La diferencia, digamos, la contracara, la otra cara de la moneda de conmutativo es aleatorio. ¿Qué significa aleatorio? Aleatorio viene de alea, que significa incertidumbre, ¿sí? En principio, el contrato de compraventa, salvo alguna excepción, es conmutativo. Formal, ¿en qué casos es formal la compraventa? Como veíamos recién, la compraventa de bienes inmuebles y la compraventa de bienes muebles registrables. El resto de las compraventas no son formales. Pensemos siempre en ejemplos sencillos. Piensen si van a comprar un café ahora a algún lugar para llevar y seguir caminando. Piensen que van a comprar una virome. Están celebrando un contrato de compraventa y van a hacer una escritura para celebrar el contrato de compraventa de virome, de marcador, de resaltador, porque se quedaron sin el resaltador. No. Van a decir cuánto sale, tanto, ya está. Por eso les decía que siempre tenemos que pensar en algo concreto, en un contrato concreto, y en principio sencillo.
Después lo vamos a ir complejizando, pero en principio es sencillo. Ni siquiera lo voy a hacer por escrito. Entonces, ojo con esto, porque muchas veces puede surgir enseguida, no, por escrito. Entonces pensemos, voy a comprar un café, ¿lo hago por escrito? Le digo a la señora del café, aguardame 10 minutos que como estoy estudiando contratos lo voy a redactar. No, no pasa esto, ¿sí? Entonces, cuando les agarre duda, traten de ir al ejemplo concreto, básico, sin enroscarse. Y después ya hay tiempo como para, bueno, complejizar la cosa. Con respecto al requisito de formal, esto lo estudiamos en la primera parte y es momento, digamos, de aplicarlo ahora, porque incluso lo vieron conmigo cuando vimos, ¿se acuerdan los contratos preliminares? Cuando vimos contrato promesa y contrato de opción. Bueno, cuando estudiamos los contratos preliminares, estudiamos esto, ¿por qué? Porque dijimos que ¿cuándo podemos celebrar un contrato preliminar? Cuando el contrato definitivo tenga una forma que no sea la solemne absoluta. Si el contrato definitivo era previsto con una forma solemne absoluta, no había contrato preliminar. ¿Por qué? Porque no puedo hacer promesa de un contrato que solamente nace con esa forma, porque es un requisito esencial la forma. ¿Cuándo? La donación de inmueble y la renta vitalicia gratuita. El resto de los contratos sí podía haber contrato preliminar. Incluso este ejemplo, que lo estudiamos con contrato promesa. ¿Se acuerdan? ¿Que cuál era? La compra-venta de bienes inmuebles. Y acá estamos, en compra-venta de bienes inmuebles. ¿Cuál es la forma que exige el código? La escritura pública. ¿Qué es lo que ocurre? Generalmente las partes no celebran la escritura pública, ¿por qué? Por un tema económico, porque la escritura tiene un costo bastante elevado que no toda la gente puede asumir en ese momento. Entonces, ¿la gente deja de hacer contrato de compraventa? No, porque el contrato de compraventa, fíjense que la clasificación económica social es un contrato de cambio, dice ahí. ¿Qué quiere decir de cambio? De circulación. La gente necesita comprar y vender para hacerse de dinero, y así funciona el mundo mercantil. Y piensen que estamos frente a un código civil y comercial ahora. O sea que con más razón, no podemos cercenarle a la gente la posibilidad de hacer contratos de compraventa porque se impone una forma que, si bien no es esencial, está impuesta igual, que sería la escritura. Entonces, este caso es la forma que impone la ley, ¿cómo era? Solemne, relativa. ¿Qué quiere decir? La ley ¿aconseja una forma? No, la ley impone una forma, pero la impone de manera relativa. ¿Qué quería decir? No es bajo pena de nulidad. Entonces, esto hace que permita que las partes celebren igualmente el contrato mediante instrumento privado. Ya hoy regulado, no definido por el código, pero regulado como boleto de compraventa. Entonces, el boleto de compraventa, ¿cómo nace? ¿Cuál es la obligación principal que va a tener el boleto de compraventa? Esta obligación de escriturar, que es determinar con la forma impuesta por la ley, la escritura traslativa de dominio. ¿Cuándo? ¿En todas las compraventas? No, en las compraventas de inmuebles y en las compraventas de bienes muebles registrables. Son esos los supuestos, no en todos. Hago esta aclaración porque ¿qué pasa? Cuando uno está nervioso, por ahí uno se confunde en el momento y piensa que ante la pregunta todos los contratos de compraventa se tienen que hacer por escritura pública. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, pensemos que es muy amplio y no todos. El contrato de compraventa de muebles claramente no. Y por último, el contrato de compraventa es nominado porque tiene nombre y típico porque tiene una regulación normativa. Entonces, con respecto a la aplicación supletoria a otros contratos del 1124, lo que quiere decir el código es, como solamente prevé el supuesto para el derecho real de propiedad, como les decía, porque es cuando una parte se obliga a transferir la propiedad a la otra, lo que plantea el código es, siempre que haya una obligación de transferir derechos reales, se va a aplicar supletariamente esta normativa. ¿Cuáles son estos derechos reales que uno puede llegar a transferir? Por ejemplo, el condominio. El condominio es muy similar al dominio, pero ¿qué significa? Que hay más de un propietario. Por ejemplo, pensemos, vieron, es muy común cuando hay una herencia, hay una persona que fallece, tiene 3 hijos y les deja, por ejemplo, un departamento. Entonces, esos 3 hijos van a ser coherederos,
van a ser condóminos, y va a tener cada uno de ellos un 33,3% de ese departamento. Si alguno de ellos, por ejemplo, realiza un contrato obligándose a transferir un derecho. ¿Se cortó? Sí, se cortó exactamente. Sí, se cortó. A ver, aguardamos unos minutos. Doctora, ¿le hago una pregunta? Sí, no sé quién me habla. Azul. Azul. ¿Ahora vamos a tener clase sincrónica también los miércoles y viernes o es solo hoy por una excepción? Es cuando lo disponga, sí, la doctora Riera, la doctora Obligado, sí, a diferencia de los días lunes, hoy no se va a tomar asistencia, pero bueno. puede que la doctora Obligado diga que alguna clase más, pero siempre respetando el día de cursada y el horario de cursada. Bien, perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, les voy a compartir pantalla yo. Aguárdenme un segundo, por favor, y vamos a... ¿Ahí lo ven todos al Power? Sí, profesora. Perfecto. Sí, se ve. Bien. Bueno, continuamos con este artículo. Si la doctora Riera se puede conectar nuevamente, lo que vamos a hacer es, la doctora va a seguir, ¿sí? Acá vamos a hablar sobre la diferencia, si este artículo, el artículo 1125, es el artículo que delimita y define las diferencias que puede llegar a haber entre compraventa y contrato de obra, ¿sí? Lo vamos a leer, más allá de que va a haber una clase especial para contrato de obra y servicio, bien, puede ser que se lleguen a confundir de acuerdo al objeto que tenga ese contrato, es por eso que este artículo termina con esta discusión doctrinaria y delimita y dispone cuáles van a ser aquellos casos en que hablemos específicamente del contrato de compraventa y en qué casos estamos hablando de contrato de obra, ¿sí? En estos casos, Bueno, dice, cuando ¿me acá la escuchás, doctora... Agustina? Sí, ahora Perdón, sí, doctora. Sí. No, perdón que tengo un problema, no es por internet, es un problema en el Zoom que se me cierra. A mí me pasó lo mismo, doctora, hay un problema con la plataforma en sí. Sí, no sé si pensé que era como una especie de virus porque se me cierra todo, me empiezan a aparecer 1000 carteles, pero bueno. Yo tenía preparado bueno, igualmente su Power, así que voy a la diapositiva anterior, así continúo. No, está perfecto, está perfecto. Pasale la... Bien, Mejor, bien. bárbaro. Bueno, gracias. Con respecto a esto, lo que que estaba escuchando que estabas aclarando, justamente, no se enrosquen mucho ahora con el tema del contrato de obra, porque eso lo vamos a estudiar en profundidad cuando estudiemos contrato de obra. Como todavía no lo estudiamos, entiendo que puede llegar a ser complejo para ustedes ahora entenderlo, ¿sí? Estas cuestiones que resalta. En realidad, digamos, el contrato de obra se asemeja, y vamos a pensarlo con un ejemplo concreto, con la compraventa, ¿por qué trae confusión? Vamos a imaginar que Agustina hace, no sé, collares, y yo quiero que Agustina me haga un collar, porque como ella ninguno, y tiene, digamos, como, exclusividad en sus collares, y son muy famosos. Entonces, en realidad es una obra lo que hace Agustina, porque cada collar es inédito, y no hace ni siquiera varios collares iguales. Entonces, ¿qué pasa? Yo le voy a pagar por el collar, y ella me va a entregar un collar. Yo le digo cosa y precio. ¿Qué digo? Compraventa. Pero también hay una manufactura por parte de Agustina, porque no es de cualquiera que yo quiero el collar, es de Agustina que lo quiero porque ella tiene un don haciendo collares. Un cuadro, lo que se les ocurra. Entonces, en ese caso, el código nos dice, ¿cómo nos damos cuenta si estamos frente a un contrato de obra o un contrato de compraventa? ¿Se entiende? Y justamente lo que dice es eso, hay que ver cuál es la obligación principal, cuál fue, digamos, el objetivo que tuvieron las partes al celebrarlo, lo que surge, si yo les digo, a mí en realidad no es que yo quería un collar hecho por Agustina. Y no solamente eso, Agustina, sino que además compró ella los materiales para hacer el collar.
Y ahí son las pautas que tengo que tener en cuenta para saber si estoy frente a un contrato de compraventa o frente a un contrato de obra. Eso es lo que nos dice el código. Y avanzamos una, lo mismo ocurre con la permuta. Lo que nos dice el código es, tenemos que estar al valor. Si el valor es mayor el de la permuta, va a ser permuta, y si es mayor valor, digamos, del precio, va a ser una compraventa. Ese es más fácil. ¿Cuál sería el ejemplo? Yo les digo, les vendo un auto, ¿sí? Le vendo mi auto a Agustina, y Agustina, ¿cómo me paga? Me paga con otro auto, pero además me tiene que dar plata. ¿Por qué? Porque mi auto era mucho más nuevo que el de Agustina. Entonces, ahí tenemos que ver, ¿qué es lo que vale más? ¿El auto que me entregó Agustina o la plata? Para saber si es compraventa o permuta. ¿Se entiende con el ejemplo? Sí, se entiende. Sí, sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, avanzamos una, entonces voy a tratar de hacerlo rápido antes de que se me corte, porque con respecto al tema de la obligación de vender, esto era porque el código anterior era taxativo y decía todos los casos donde había, digamos, alguna parte podía estar obligado a vender. Hoy por hoy es claro el artículo en cuanto a que es una cuestión genérica, nadie está obligado a vender, salvo obviamente que haya una necesidad jurídica. ¿Qué significa una necesidad jurídica? Que haya una orden, una disposición jurídica que obliga a hacerlo. ¿Sí? Si, por ejemplo, hay una orden del juez que obliga a una venta, en ese caso, por supuesto, que no puedo negarme a vender diciendo no puedo estar obligado a vender. Perfecto, esa es la regla. ¿Cuál es la excepción? Si hay una disposición judicial que así me lo indica, o bien una normativa. Por ejemplo, como los casos de expropiación. Ustedes recordarán, sobre todo los mayores, que hay una manzana muy conocida acá en Mar del Plata, cerca, enfrente del casino, que fue expropiada. ¿Qué significa expropiada? Recuerda a Albano, muy bien Albano. Entonces, ¿qué La significa? 115, ¿cómo era? Explotaron todo. Eso es inolvidable, ¿o no? Fue todo un acontecimiento. Sí. Todos fuimos a ver lo de la manzana. Lo vimos por televisión. Por supuesto. Explotó toda la manzana y yo podría haber tenido un departamento en esa manzana, o un comercio, lo que fuera. Entonces, ahí el Estado obligó a vender. ¿Quién me compró? El municipio, la provincia, depende de los acuerdos que se han hecho. ¿Para qué? Para hacer un pulmón en esa manzana, por una cuestión estética y por un tema de salubridad, en teoría, de que Mar del Plata necesitaba un pulmón ahí. Entonces, en ese caso, yo no podía ampararme diciendo, no, yo no estoy obligado a vender. No está obligado a vender, salvo cuando sí lo está, digamos, ¿no? Jurídicamente hablando, por supuesto. Bueno, avanzamos otra. Con respecto a la cosa y al precio, vamos a ir rapidito porque esto lo vimos en la primera parte, en la parte general, solamente que acá lo aplicamos al caso concreto. La cosa y el precio, al ser obviamente los elementos particulares, los tenemos que estudiar y es nada más que aplicar toda la parte general al contrato especial de compraventa. En cuanto a la cosa cierta que ha dejado de existir, por supuesto si ha dejado de existir antes de la celebración del contrato, obviamente que no va a poder nacer ese contrato. ¿Por qué? Porque falta justamente uno de los elementos esenciales particulares, que es la cosa. Lo que puede ocurrir es que deje de existir parcialmente. En ese caso, sí el código prevé la posibilidad de que se celebre el contrato igual y que surta sus efectos, siempre que las partes lo acuerden así, ¿no? Fíjense que es cosa cierta que ha dejado de existir, porque esto es más común que pueda darse, por eso por ahí la confusión con la cosa futura. La cosa futura es, por ejemplo, una cosecha, que hoy no está la cosecha, pero yo puedo celebrar un contrato con Agustina por una cosecha que en teoría va a aparecer en diciembre. ¿La puedo hacer? Sí, pero ¿cómo va a nacer ese contrato? Como una condición suspensiva. ¿Qué quiere decir? El contrato va a estar latente su nacimiento hasta que acaezca ese hecho futuro e incierto, nace el contrato cuando aparece la cosecha. Si se le prende fuego al campo Agustina o se le inunda el campo Agustina, y no, ¿qué va a pasar? El contrato no va a nacer, salvo que haya yo asumido el riesgo de que esto sea así. Y la cosa ajena la estudiamos en el artículo 1008, en la parte general, que sabemos que se puede hacer una venta de cosa ajena y sabemos el alcance, ¿no es cierto? Siempre me voy a obligar a que el propietario sea el que lo transmita el dominio. Entonces, ¿avanzamos una bus? Sí, doctora. Una consulta. Con la de cosa futura, ¿podría aplicarse, por ejemplo, para los departamentos de pozo?
No, los departamentos de pozo es la horizontalidad, son derechos reales y hay una ley específica que los regula. Bien. Eso lo van a estudiar, quédate tranquila porque lo van a estudiar en derechos reales. En realidad los departamentos, porque así como la horizontalidad piensen que tiene todo una reglamentación específica, justamente excede, digamos, en materia contractual y es un derecho real, porque ahí ustedes lo que están adquiriendo va a ser un derecho real de propiedad, de algo que todavía no está construido. Por ende, hay toda una ley de horizontalidad que está específicamente previsto para eso, porque tiene que cubrir todos los supuestos que puede llegar a pasar, ¿no? Claro. Así que, con respecto a eso, no, con respecto a la cosa futura, ustedes, por eso les digo siempre el ejemplo sencillo. Es más fácil para poder incluso estudiar la materia así, porque después solo uno puede complejizar cuando uno tiene claridad en cuanto a lo básico. Por eso les digo, piensen en una cosecha, piensen, por ejemplo, en el nacimiento de determinados animales que pueden nacer o no, que todo estaría dado para que nazcan, y bueno, o sea, yo le compro un ternero a Agustina de una vaca que está embarazada, preñada, la vaca muere, ¿y qué vamos a hacer? O sea, y el ternero no nació muerto. ¿Me entienden? Entonces, vamos con esos ejemplos sencillos. Después, cuando estemos ya más adentrados en el estudio de todos los contratos, vamos a hacer comparaciones y vamos a ir a lo más complejo. Con respecto al precio, lo mismo. Con respecto al precio, tiene que estar determinado, ¿es determinado o determinante? O determinable. Lo más común, lo que suele ocurrir es que lo determinen las partes. Esto es lo más común. Y si no, también las partes lo que pueden hacer es que sea un tercero quien lo determine. Y también pueden hacer referencia al precio de una cosa cierta. Ejemplo de esto. Vieron que muchas veces, incluso en la radio, no sé si algunos han escuchado, esto es medio como ya de vieja, ¿no? Pero vieron que había, sobre todo en la radio AM, había ejemplos de precios de verdura que hacen referencia al valor de mercado, por ejemplo. ¿Sí? O cualquier, por ejemplo, dicen, el valor de la hectárea, ¿no? De una hectárea en tal lugar, bueno, equivale a 20 kilos de soja según ¿cómo se llama? El valor de mercado de San Isidro. El abasto me sale. ¿Cómo? ¿No es el de San Isidro, el mercado de San Claro. Isidro? Claro, o bueno, o el mercado de frutos. Generalmente, digamos, el mercado de frutos es lo que más uno escucha. Que ahí lo que le dicen es el valor, por ejemplo, que tiene el kilo de papa. Entonces, ahí hay una referencia a una cosa cierta, a un precio cierto, que es, ¿cuánto está hoy el valor de kilo de papa? 30 pesos. Bueno, a partir de ahí, puedo ya sacar cualquier otro precio. Cuánto sale el piano que le voy a comprar a Agustina, el termo, lo que fuera, porque hago una referencia a lo que esté la papa, no sé, el 3 de noviembre del 2020. Eso es referencia a otra cosa cierta, ¿sí? Ese sería como el ejemplo. Y cuando lo determina un tercero, ¿qué puede pasar? Problemas, como siempre, que el tercero diga no quiero, no puedo, no sé. Entonces, a partir de todo esto que nos puede pasar, ¿quién va a determinar el precio finalmente? Pues, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que haber precio, porque si no hay precio, no hay compraventa. ¿Sí? Es un elemento esencial particular. Avanzamos una. Esto ya está. Otra más. Nos faltarían las obligaciones. Ah, no, esto está bien. Esto también a veces, les quería aclarar esto porque también muchas veces tienen duda con respecto a la determinación del precio en los inmuebles. Vieron que estos dos artículos parecen medio chino. O sea, uno cuando los lee dice, no sé ni lo que me está hablando. Porque habla de precio no convenido por unidad de medida de superficie y precio convenido por unidad de medida de superficie. Uno dice, qué interesante, ¿de qué estará hablando esto realmente? Uno ya no sabe si es un maestro mayor de obra, un arquitecto. No, en realidad es sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro caso? La solución es más o menos la misma, pero ¿cuál es la diferencia? ¿O cuáles son las dos hipótesis de determinación de precio en inmuebles que maneja el código? Cuando dice no convenido por unidad de medida de superficie, significa que lo que estoy vendiendo, por ejemplo, incluso fíjense que dice fracción de tierra aunque esté edificada, sea un lote o sea una casa dentro de un lote, yo le digo, mira,
Se Esa es la cortó, forma doctora. de determinación de precio no convenido por unidad de medida. A ver, ¿ahí me escuchan? Ahí sí, ¿Volví o pero me no fui? le ¿Me podemos escuchás a vos? escuchar. Ahora sí, doctora, pero se cortó bastante, Bueno, ¿no? a ver, ¿sí? Bueno, vuelvo. El primer ejemplo sería, si yo le digo a Agustina, Agustina, te vendo mi casa en acantilados, y lo voy a hacer determinando el precio, no por unidad de medida de superficie. ¿Cuál sería el ejemplo? Por el 1135. Te vendo mi casa a $100.000. Punto. $100.000. ¿La aceptás o no la aceptás? Esa es la determinación del precio, el monto. ¿Cuál sería la otra cara? Cuando es convenido por unidad de medida de superficie. ¿Qué significa? Por metro cuadrado. Yo te digo, Agustina, te vendo mi casa de acantilados, $100 el metro cuadrado. Entonces vamos a medir cuánto mide. ¿Ven la diferencia? ¿Se escuchó ahí? Sí, mejor. Ahí está, se entiende mejor ¿Sí? porque el código parece de chino. Parece chino. Esto a mí siempre me pareció chino, por eso los entiendo perfectamente, porque debo reconocer que sí hubo un tema que me costó internalizar, hasta que pude ver que era sencillo, ¿no? Con este ejemplo, pero la verdad que me costó porque sinceramente no entendía no podía ni entender la diferencia, porque no entendía el ejemplo. Entonces simplemente ese es el ejemplo. Cuando el precio está determinado por unidad de medida de superficie, significa eso, por metro cuadrado. ¿Vieron, por ejemplo, ahora cuando venden los lotes en los barrios privados? Dice, tan solo $100 millones el metro cuadrado, baratísimo, perfecto. ¿Cómo lo están determinando ahí? Por unidad de medida de superficie. Me está diciendo qué precio tiene la unidad de medida de superficie. ¿Cuál es la unidad de medida de superficie? El metro cuadrado. En cambio, cuando no hay metro cuadrado, yo le digo a Agustina, son $100.000. ¿Cuánto mide? No me importa si 25, 30 metros cuadrados, son $100.000. Por eso la diferencia. Fíjense, dicen, si el objeto principal, el 1135 de la venta, es una fracción de tierra, aunque esté edificado, o sea que puede ser una casa, no se combinó el precio por unidad de superficie, y ahí hay una diferencia entre el terreno, ¿me entienden? Y lo que dice en el contrato que mide, ahí nos dice la diferencia. ¿Qué puede hacer Agustina? Pedir el ajuste por la diferencia. Mira, Paulina, me estás cobrando, querida, 20 metros más. Incluso que dice que puede pagar un precio mayor o resolver la compra. Cuando sí es convenido por unidad de superficie, ¿qué me dice? Me habla de un porcentaje, un 5%. Y me da derecho directamente a resolver. Porque justamente estoy pagando por metro cuadrado. Entonces sería una locura. Si yo estoy pagando por metro cuadrado el lote en Rumencó y tenía 100 metros cuadrados menos, ¿cuánto más estoy pagando? Por eso me pone un tope el código. ¿Excede el 5% de lo que estás conveniendo? Perfecto, podés resolver. Fíjense que esto es un supuesto de resolución legal en determinación de precio por unidad de medida de superficie. Si excede el 5%, da el derecho al comprador a resolver el contrato. ¿Y quién lo dice? ¿Las partes? No, lo dice la ley. Por eso supuesto de resolución legal. ¿Avanzamos uno, Agus? Y por último, esto es fácil, así que esto rapidito, que ya hacemos el cierre y no los quiero aburrir, pero habla de las obligaciones del vendedor y las obligaciones del comprador. Obligación principal del vendedor, obviamente, la obligación de transferir la propiedad, ¿sí? Los gastos de entrega, en principio, como regla, en cabeza del vendedor. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La norma indica que es en cabeza del vendedor. Para que esto no ocurra, ¿qué tengo que hacer? Acordar otra cosa. Si no, va a regir la norma supletoria prevista por el código, que los paga el vendedor, salvo que acordemos con Agustina, que los paga Agustina, que es la compradora. El tiempo de entrega del inmueble inmediato a la escritura. Fíjense, no es al contrato, es a la escritura la inmediatez. Porque ahí se va a terminar de configurar que el derecho de propiedad que me obligo a transferir en el contrato. ¿Y cuándo se efectiviza ese derecho de propiedad? ¿Cuándo nace como derecho real de propiedad? Con el título, escritura, hago el modo, la entrega del inmueble inmediata. Por eso en la escribanía, ¿con qué se va? Con la llave. ¿O pensaban ustedes que era solamente para la foto?
firmo la escritura, entrega de llave, foto. ¿Sí? Y ahí realmente se efectiviza el derecho de propiedad. Muy bien lo que dice ahí. Con la tradición, perfecto, eso es lo que expliqué al principio, el modo, la tradición, para que no confundan derecho real con derecho personal. Avanzamos las obligaciones del comprador y con esto ya terminamos. Me parece que estamos gritando, ¿no? No. Bueno, la obligación principal del comprador, ¿cuál va a ser? Pagar el precio, por supuesto, es la esencial, no pueden olvidarla. Otra obligación va a ser recibir la cosa, y esto, ustedes dirán, qué pavada. No, no es una pavada, porque si yo, por ejemplo, le compro a Agustina 2 orcas, porque soy la dueña de Mundo Marino, y cuando viene Agustina yo le digo, sí, vivo en el cuarto A, de Rivadavia y Santa Fe. Déjamela donde puedas, Agustina, las orcas, tranquila, porque yo me fui a la playa. ¿Qué hace Agustinita con las orcas? No, entonces tengo la obligación de recibir la cosa, de tener todo preparado, o 20 toneladas de trigo, por ejemplo, tan lindos esos ejemplos que vemos en todos los manuales. ¿Qué hace Agustina con las 20 toneladas de trigo en un monoambiente? Entonces, pensemos que todo esto puede ocurrir, porque no es solamente el café que compro abajo, el departamento o la casa en Rumenkopf, no. También tenemos que pensar en estos ejemplos. Y como decía, siempre la balanza para la bilateralidad. Obligaciones principales, ¿cuál van a ser? O me obligo a transferir, me obligo a pagar el precio. Pero estas obligaciones, que uno dice, ay, pero obvio, si estoy vendiendo y comprando, ¿cómo no voy a colaborar para recibir las cosas? Y tan obvio, porque si no ocurre, imaginemos que Agustina se olvida que yo voy con las ballenas y se va al sur, ¿y qué hago yo 2 meses en las ballenas acá en un camión, tipo con una pecera, parado ahí en la intemperie? La van a llamar a ustedes, los van a llamar a ustedes y les van a preguntar, y los quiero ver a ver qué van a responder. Porque ya es incumplimiento contractual, no es incumplimiento contractual, ¿qué van a tener que responder? Sí, porque era una obligación del comprador recibir la cosa. ¿Sí? Y pagar los gastos de recibo. Así como los otros gastos estaban a cargo o en cabeza del vendedor, los gastos de recibo van a estar a cargo ¿de quién? Del comprador. Por eso siempre el testimonio de la escritura pública los paga generalmente el comprador y la escritura la paga en mayor porcentaje el vendedor. En realidad esto a veces pasa o a veces no, porque las partes pueden acordar otra cosa, pero si no acuerdan nada, siempre hay un porcentaje que paga cada uno mayor el vendedor que el comprador. ¿Alguna pregunta? Porque no leí, digamos, creo que no lo leí, no alcancé a leer algo que me apareció y se me desapareció, algo que decía depende, creo. Sí, era yo que ante la pregunta que nos hagan siempre la respuesta va a ser depende. Claro, como en todo lo del derecho, siempre es depende. Por supuesto, es relativo, todo hay que decir es relativo, déjame documentarlo, tengo que estudiar, cada caso es particular, esas son las respuestas que tienen que fluir así. Siempre con seriedad, transmitiendo absoluta confianza y seguridad, por más que uno no lo sepa, siempre disimulando saberlo. Así que bueno, chicos, esto era un poco la idea que teníamos con Agustina de poder ver un pantallazo en la parte general que no la habíamos podido subir en videos. El resto de las partes de compraventa ya lo tienen en video, tanto la compraventa de bienes muebles como boleto de compraventa. Cualquier duda nos preguntan, lo que sí hacemos bastante hincapié, por favor, las consultas, háganlas no por correos privados, sino en plataforma. Que esto es lo que siempre les remarcamos, porque aparte es más fácil para nosotros también ordenarnos de esa manera, ver las preguntas y no estar viendo, digamos, porque a veces nos pasa sino de contestar hasta en paralelo. Así que por favor, por la plataforma, ¿sí? Bueno, espero les haya servido y nos vemos la próxima. Buen fin de semana. Gracias, profe. Y bueno, igualmente. Chao, gracias. Muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao, profe. Chao, gracias. Chao, chao.